un tubo que se eleva 2 metros tiene un área en la parte baja de 0.6 metros cuadrados y en la parte superior tiene un diámetro de 50 centímetros. Si por el tubo fluye agua dulce de manera ascendente y en la parte baja tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo y una presión de 240.000 pascales, ¿cuál es la presión en la parte superior? Para comprender un poco más de este problema, vamos a intentar dibujarlo aquí. Vamos a identificar cada una de esas variables en este pequeño esquema, tratando de comprender de qué se trata. Entonces, uno de los primeros datos que nos da este problema es que el tubo se eleva 2 metros. Cuando estamos trabajando con el teorema de Bernoulli, debemos considerar que las alturas parten del centro, que sería aquí, esta parte, el eje que tiene cada uno de los tubos. Entonces esa parte que está ahí sería de donde vamos a considerar las alturas, lo cual podemos trazar como una línea para tenerlo un poquito más claro. Vamos a ponerlo aquí. Este sería por donde cruzaría un eje, por así decirlo, en esta tubería. Y desde ese punto es de donde vamos a considerar las alturas. Nos dice que se eleva 2 metros, entonces desde este punto, considerando la horizontal, vamos a poner una línea punteada, ahí está. Entonces desde ahí hasta arriba tendríamos que se elevó 2 metros. Entonces podemos marcar aquí una acotación que nos indique esos 2 metros que se estaría elevando. Los vamos a poner con amarillo solamente para que quede un poquito diferente. Aquí está, entonces estos 2 metros son los que se está elevando esto. Por tanto, como aquí vamos a trabajar con dos alturas, recordemos que en la ecuación de Bernoulli tenemos que nos piden alturas. De hecho, vamos a escribirla aquí para tenerla presente. La ecuación de Bernoulli la presentamos de esta manera: presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Esa es la ecuación de Bernoulli, lo cual puede parecer un poquito complicada de trabajar. Sin embargo, son puras variables básicas que probablemente ya conozcan. Notamos entonces que aquí hay una altura 1, una altura 2, y es lo que mencionábamos ahorita. De esto que nos plantea el problema, la recomendación siempre cuando un tubo se eleva, que esté por ejemplo así inclinado, es considerar la parte baja como altura 1, que sería 0. ¿Por qué? Porque sería nuestro punto de referencia, y entonces considerar esa elevación que tuvo como la altura. Entonces nuestra altura 2 aquí va a ser de 2 metros. Eso es lo primero que nos plantea este problema. Después nos dice que en la parte baja se tiene un área de 0.6 metros cuadrados. Aquí recordemos que es una tubería, por tanto podríamos tener aquí una sección transversal circular, y esa sección transversal va a ser nuestra área 1, que tiene un área de 0.6 metros cuadrados. Después de esto, que es el área que nos menciona, nos dice que en la parte superior tiene un diámetro de 50 centímetros. Vamos para acá y aquí podemos marcar estos 50 centímetros. Ahí está. Entonces ese diámetro también lo podemos presentar como metros, que sería 0.5 metros. Después de eso nos dice que por el tubo fluye agua dulce, entonces tendríamos agua que fluye en esta dirección. Nos dice que es ascendente como va el agua. Entonces el hecho de que sea agua dulce nos da un dato: su densidad. La densidad del agua dulce la vamos a considerar en 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Después de eso nos dice que si bien el agua va ascendiendo, que también tiene una velocidad, vamos a ponerla aquí, velocidad 1,
y esa velocidad nos dice que es de 5 metros sobre segundo. También nos habla de una presión. La presión que va a tener este tubo en la parte de abajo es de 240.000 pascales. Vamos a ponerlo con morado. Aquí, en esta parte, vamos a tener la presión 1 de 240.000 pascales. Ahí está. Entonces tenemos estos datos, pero también debemos de recordar que aquí tenemos dos secciones. Vamos a poner aquí sección 1 y acá sección 2. ¿Qué significa esto? Bueno, que si en la sección 1 tenemos altura, en la 2 también, en la primera vamos a tener un área, entonces en la sección 2 también. Esta área no la tenemos, el área 2, le vamos a poner 2 por ser la sección 2, pero tenemos su diámetro, entonces podremos obtenerla a partir de esto que tenemos aquí. También nos menciona una velocidad en la sección 1, en la parte baja, por tanto en la sección 2 también vamos a tener una velocidad, va a ser nuestra velocidad 2, la cual aún no conocemos, y asimismo vamos a tener una presión 2. Ahí está, mientras que la densidad del agua va a ser igual en todo el trayecto de ese tubo porque es la misma agua que estamos considerando. Entonces, ya habiendo visto esto, el problema nos pregunta por la presión en la parte superior, o sea, esto que es nuestra P2, nuestra presión 2. Y con ello podemos comenzar a trabajar a partir de esto. Como lo que nos pide es la presión 2, entonces esta presión 2 es la que vamos a despejar, es decir, la vamos a dejar sola, entonces todo lo demás lo vamos a mandar al otro lado de la igualdad, va para allá y tendríamos lo siguiente, presión 1 más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad de la sección 1 al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura de la sección 1 menos 1/2 de la densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado menos densidad del agua por gravedad por la altura de la sección 2. Y todo eso es igual a la presión 2, que sería la presión que se encuentra en la parte de arriba. Ahora, ya tenemos sola la presión aquí, la presión 2, pero podemos seguir trabajando con esto. Por ejemplo, agrupar los términos semejantes. Por ejemplo, estos, los que se parecen, los que tienen velocidad, esos se parecen. También podemos agrupar estos para comenzar a ver qué es lo que haríamos y que se vea un poquito más simple todo este proceso. Entonces vamos a escribir presión 1 más 1/2 de la densidad y aquí vamos a agrupar las velocidades. Es velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 menos altura 2. Esto va a ser igual a la presión 2. Aquí tenemos entonces cómo agrupamos esto, los que teníamos en verde arriba. Tenemos también cómo agrupamos esto, que son los que teníamos como en rojo ahí arriba. Y lo demás se queda igual, tanto la presión 1 como la presión 2. Ya con esto podríamos nosotros incluso plantear esta ecuación de esta manera, que la presión 2 podemos obtenerla con la presión 1, a la cual le vamos a sumar 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Y a eso le vamos a sumar densidad por gravedad por la diferencia de alturas, va a ser H1 menos H2. Y con eso ya tenemos entonces qué es lo que necesitamos para obtener la presión 2, qué es lo que nos está pidiendo este problema. Vamos a escribir entonces los datos que nos proporciona ese problema para comenzar a ver qué tenemos y qué nos hace falta. La altura 1 nosotros la poníamos como 0, la altura 2 son 2 metros. También nos da áreas, nos da el área 1 que dice que es de 0.6 metros cuadrados. El área 2 de momento no la tenemos, pero nos da los diámetros. Vamos a poner diámetro 2 porque es el de la sección de arriba.
que son 0.5 metros. Después de esto nos dice que fluye agua dulce, entonces nos da la densidad, que son 1000, o nos dice que es, y ya con eso nosotros podemos saber de cuánto es esa densidad. Ahora nos dice la velocidad del agua en la sección 1, que son 5 metros sobre segundo, y nos da la presión de la sección 1. Vamos a anotarlo aquí. La velocidad 2 no nos la da, pero la presión sí, es la presión 1, que son 240.000 pascales. Ahí está. Y ahora con esto nosotros podemos ver que nos faltan dos datos. Necesitamos conocer el área 2 y la velocidad 2. ¿Ok? Porque ya tenemos presión 1, la densidad, tenemos gravedad, que no la hemos escrito ahí, pero ya la conocemos. Tenemos velocidad 1, altura 1, altura 2. Entonces solo de esto nos falta la velocidad 2, para la cual vamos a necesitar conocer también el área 2. Ahorita lo haremos. Vamos a poner de una vez la gravedad para incluirla dentro de los datos. 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿por qué decimos que necesitamos el área? Vamos de nuevo a el esquema que estábamos armando y notaremos aquí que es una tubería. Por tanto, podemos decir que del lado izquierdo tenemos un caudal. Vamos a poner aquí caudal 1 y vamos a decir que del lado 2 tenemos también un caudal. Y por la ecuación de continuidad podemos nosotros decir que el caudal 1 es igual al caudal 2, por tanto tendríamos que velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Así que si nosotros queremos conocer la velocidad en la sección 2, necesitamos también conocer su área. Entonces vamos de nuevo para acá. Y vamos a plantear eso. Tenemos entonces velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Ahora necesitamos nosotros conocer la velocidad 2. Entonces podemos quitar esta área, mandarla al otro lado y en lugar de multiplicar nos va a quedar así. Velocidad 1 por área 1 entre área 2. Con ello ya podríamos conocer su velocidad y aquí tendríamos entonces esta expresión que nos sirve para conocer la velocidad de la sección 2. Pero como decíamos, necesitamos también conocer el área de la sección 2 porque aquí hay que incluir velocidad 1 que ya la tenemos, área 1 que ya la tenemos, pero esto aún está pendiente. Entonces vamos a hacer eso. Nos da el diámetro del problema, así que tenemos nosotros que el área de una circunferencia la podemos obtener con el diámetro de esta manera, multiplicando pi por el diámetro al cuadrado, aquí sería el diámetro 2, y luego dividimos entre 4. Este será nuestro primer cálculo para conocer esa área. Vamos a poner aquí entonces área 2 es igual a pi por diámetro, que es 0.5 metros, al cuadrado entre 4. Vamos a ponerlo en la calculadora para ver cuánto nos sale. Aquí la tenemos, entonces vamos a poner pi por el diámetro y este lo elevamos al cuadrado y después dividimos entre 4. El resultado es este, nos da 0.196, vamos a poner 0.96. Área 2 es igual a 0.196 metros cuadrados. Ya conocemos entonces el área 2, vamos a ponerle aquí 0.196 metros cuadrados. Con eso nosotros ya podemos saber cuál es la velocidad 2, partiendo de esta expresión. Vamos a escribirlo aquí, velocidad 2 es igual, y en la parte de arriba pondremos velocidad 1, que es 5 metros sobre segundo, después el área 1, que son 0.6 metros cuadrados, y abajo el área 2, que es lo que acabamos de calcular, que es 0.196 metros cuadrados. Listo, ahora esto lo vamos a poner en la calculadora. Ponemos primero 5 por 0.6 por entre
0.196. Ahí está. Y tenemos que la velocidad 2 es de 15.3. Y estos son metros sobre segundo. Recordemos que aquí metros con metros se nos va y solo nos quedan metros sobre segundo. Entonces ya tenemos esta velocidad 2. Por lo que ya podríamos nosotros comenzar los cálculos para conocer la presión 2, que es lo que nos está pidiendo este problema. Ahora, antes de calcularla, podemos revisar los datos que tenemos. Son 15.3 metros sobre segundo para la velocidad 2. Vamos a ponerlos aquí. 15.3 metros sobre segundo. Recordemos que cuando nosotros reducimos el área de la sección transversal, la velocidad aumenta. Por tanto, podríamos decir que vamos bien. La velocidad aumentó de 15 metros sobre segundo a 15.3. De 5 metros sobre segundos a 15.3. Vamos para acá. Y ahora vamos a retomar el despeje que habíamos hecho en un principio, que es esta parte de aquí. Entonces, eso que tenemos ahí, vamos a resolverlo. Probablemente nos salgamos un poquito de este espacio, pero no hay problema. Es un poco larga esa ecuación, así que es normal que a veces nos salgamos un poquito. Vamos a escribir entonces la presión 1 que nos daban, que son 240.000 pascales. Ahí está, más un medio de la densidad del fluido, en este caso es agua dulce, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso va a multiplicar a lo siguiente, que es la diferencia de las velocidades al cuadrado, que son 5 metros sobre segundo al cuadrado menos 15.3 metros sobre segundo al cuadrado. Después tenemos densidad por gravedad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y eso multiplicado por la diferencia de alturas, es altura 1 menos altura 2. Entonces la altura 1 es 0 metros, la altura 2, 2 metros. Listo. Ahora ya sustituimos todos los datos que teníamos para poder resolverlo. Vamos haciéndolo por partes. ¿Qué partes vamos a resolver? Bueno, las que tenemos por colores. Por ejemplo, la que está en negro, de momento la vamos a dejar igual. Vamos a dejar indicado presión 2 igual a 240.000 pascales. Y ahora vamos a poner todo lo que está de color rosa aquí. Pondremos entonces un medio que multiplica a 1000, ahí está, y eso multiplica a 5 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Ahí está, y esto nos da 100.000. Entonces nos da un resultado negativo, así que vamos a poner aquí menos 100.000 pascales. Ahora vamos a ver qué pasa con esta parte que está en color verde. Pondremos aquí los datos. Son 1000 por 9.81 por 0 menos 2. Vamos a ponerlo todo. 0 menos 2. Y aquí está. Menos 19.620. Y esos también son pascales. Entonces tenemos esto, que es lo que nos va a dar la presión 2. Como vemos, se está reduciendo el área, la velocidad aumenta y al parecer va a reducirse la presión en la sección 2 porque le vamos a restar estos dos términos que están aquí. Vamos a poner de nuevo presión 2, ahí está, y vamos a hacer dicha resta. Pondremos entonces 240.000 menos 100.000 menos 19.620. Y aquí lo tenemos, son 120.380.
y estos son pascales. Entonces vemos que la presión 2 son 120.380, vamos a ponerlo por acá. La presión en esta sección 2, vamos a poner presión 2 son 120.380 pascales. Y aquí tenemos ese cambio de 240.000 a 120.380 pascales. Entonces ya podemos escribir el resultado aquí. La presión en la parte superior es de 120.380 pascales. Y con eso terminaríamos este problema.